pasaje del Evangelio de Mateo. Mateo cuenta de sí mismo. ¿Cuánto contamos de sí mismos nosotros? Mira, yo soy así, esto y lo otro. Hay que tener una buena autoestima para poder uno hablar así, porque a veces cuando nos ponemos a hablar de uno mismo, un poco que nos entra como una cosita por dentro pero cuando tenemos el temor de Dios, de Cristo en el corazón, todo cambia, todo es diferente. Bien, Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por la lectura de tu palabra en esta mañana. La hemos leído, conocemos del pasaje, pero también tú tienes enseñanza a través de ella para nuestras vidas. Ayúdanos a caminar contigo, a sentarnos contigo, a seguirte y que podamos glorificarte cuando interactuamos con los demás en nuestro entorno, en donde quiera que nos encontremos, sea para glorificar tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén. En este pasaje vemos un detalle importante, o más bien curioso. Mateo habla de sí mismo, dice el texto bíblico: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. El Evangelio de Marcos 2:13, del 13 al 17, y Lucas 5, 27 a 32 hacen alusión al mismo pasaje. En los seguidores de Jesús, en los apóstoles, encontramos a Mateo, hijo de Alfeo. Y en el Evangelio de Marcos y de Lucas, Leví, hijo de Alfeo. Es decir, que Mateo era Leví también. Mateo cuenta de sí mismo. Mateo pudo haber dicho: y pasando Jesús me vio sentado junto al banco de los tributos públicos. Allí Mateo estaba cobrando impuestos a sus mismos compatriotas, los judíos. Los judíos, ¿creen ustedes que se sentían complacidos que un judío estuviese sentado aquí exigiéndole: páguenme los tributos? Si no, van a tener problemas con los soldados romanos, van a tener problemas, le vamos a desalojar, le vamos a recoger toda la cosecha, traigan mis tributos públicos. Era una responsabilidad que tenían ellos y no era de su agrado. Cuando Jesús se encuentra con Mateo, viene acompañado con mucha gente, pero el Señor mira hacia adelante y se encuentra con Mateo. El Señor no venía solo, pero ¿cuántas veces pudo pasar Jesús por allí y pudo observar a Mateo? Tal vez Mateo no se dio cuenta en algunas ocasiones en que Jesús pasaba. ¿Y cuántas veces nosotros le anunciamos el Evangelio a las personas y no se dan cuenta o lo tienen a menos y no abren sus corazones? Pero hay un momento cuando Jesús mira a Mateo fijamente y le dice: sígueme. La mirada de Jesús pudo
penetrar hasta lo más profundo de Mateo, y Mateo recibió al Señor. Y no solamente le recibió, sino que le recibió en su propia casa, que más adelante vamos a poder ver más sobre este incidente. Cuando Jesús se encuentra con Mateo, viene acompañado de mucha gente, pero el Señor mira hacia adelante y Mateo le recibe y le sigue. Por lo que este llamamiento de Mateo está lleno de gracia. El versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Un día nosotros nos levantamos y seguimos al Señor. Y hasta aquí hemos venido. Y hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Y nosotros, en obediencia a Él, le vamos a continuar glorificando. Mateo le recibe en su casa. Solo Jesús le dijo: sígueme. Ahora bien, Jesús no está llamando a Mateo para que éste sea su mejor amigo personal por su posición social. Mateo tenía una posición social muy buena. Recordemos a Zaqueo cuando estaba encima del árbol, y le dijo: Zaqueo, desciende porque yo voy a ir a tu casa también. Zaqueo descendió y le recibió en su casa e hizo banquete también. Invitó a muchos también para que vinieran y conocieran de las enseñanzas que Jesús les decía. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto es también hijo de Abraham, le dijo a Zaqueo. Zaqueo, en una posición de arrepentimiento, dijo: bueno, si yo le debo algo a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Y se paró a la puerta y todos los que venían le devolvía lo que le había quitado. Gestos de cambio, gestos de transformación en la vida de este hombre que era cobrador de impuestos, igual que Mateo. Pero ahora Mateo no le sigue. Jesús no le sigue por su posición social, sino porque Jesús había hecho un cambio en la vida de él. En Lucas 5:28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Por lo que Mateo reconoce su condición de ¿qué? De pecador. Tú y yo hemos reconocido nuestra condición de pecadores, porque todos hemos venido al arrepentimiento y al perdón de nuestros pecados. Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Nosotros éramos esas personas que estábamos perdidas en este mundo. Y necesitamos ese cambio que Dios trae, esa transformación que Dios trae a través de la obediencia a la fe. A la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se levantó y le siguió. Entonces vemos que también él se levanta, pero también hay hechos en la vida de Mateo. Hay hechos, hay cosas que demuestran su condición de arrepentimiento. Al otro día no se sentó Mateo de nuevo en el banco de los tributos públicos a seguir cobrando impuestos, sino que siguió al Señor. Tú te has levantado para servir al Señor. Te has vuelto a sentar como estabas antes. Nos hemos vuelto a sentar en el pecado de nuevo, dándole el gusto a Satanás. El diablo ha venido a cegar el entendimiento de nuestros corazones para que no resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio sigue a través de ti y de mí, a los que están perdidos. Mateo 9:10 hizo un gran banquete. Lucas 5:27 al 29 hablan de lo mismo. Estaba Jesús a la mesa invitado por Mateo. Festejar y seguir a Cristo tiene un maravilloso efecto que abre el corazón. Cuando usted se convirtió, la alegría del Señor te llenó de gozo.
te manifestaba: he recibido a Cristo, ya no eres igual que antes, ya no andas haciendo lo que era desagradable a Dios, ahora en obediencia estás sirviendo al Señor, estás festejando, estás alegrándote con el Señor. Él tiene un maravilloso plan para nuestras vidas. Mateo, al invitar a los publicanos y pecadores para que se sentaran con él, con Jesús, tuvo una iniciativa tremenda. La hemos tenido nosotros. A las personas con las que interactuamos, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, que le hablamos del Evangelio, podemos invitarlos a que se relacionen más con nosotros y así llegarle a otras personas. Así lo hizo Mateo. Siguió al Señor, pero vengan, hoy voy a preparar un banquete para que todos ustedes puedan sentarse conmigo. ¿Quiénes eran los que se sentaron juntamente con el Señor en la casa de Mateo? Publicanos y pecadores. Como vamos a ver más adelante, quiénes eran esos publicanos y esos pecadores. Entonces, eso es lo que trae consigo invitar a otras personas que no conocen del Evangelio para que se sienten con Jesús. El deseo era que muchas de estas personas conocieran al Señor. Ese es el propósito por el cual nosotros nos desenvolvemos y actuamos en nuestro entorno, para que otros conozcan de Jesucristo. Mateo podía ver la necesidad que tenían estas personas, porque incluía a quienes habían prostitutas, habían gente inmoral, a los criminales, a los que nunca hacían el bien. Todo esto estaban fuera del círculo íntimo de los fariseos. Y Mateo, al seguir al Señor, se volvió y dijo: estas son las personas que necesitan escuchar del Señor. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecador está enfermo. Yo no he venido a llamar a los sanos, yo he venido a llamar a los que están enfermos, a los que están enfermos en el pecado. ¿Acaso, ahora hago una pregunta, acaso no son esas personas que nos rodean en estas condiciones aquí en Miami? Están por todas partes. Y entonces la miramos de arriba abajo, que va, me acerco a esa persona, porque me pueden tildar de que yo soy como ella o como él, por su debilidad o por su pecado, y en la condición de pecado nos alejamos de esas personas. Somos de este mundo, pero no vivimos conforme a la carne ni conforme a sus pecados. Vivimos en este mundo para glorificar el nombre de nuestro Dios, y eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros, que nos podamos sentar a la mesa con personas así para que conozcan al Señor. Recuerdo que en Cuba, la Convención Evangélica de Cuba celebró Hay Esperanza, y venía un mensaje de Billy Graham con relación a este pasaje de Mateo, cuando Mateo sale e invita a muchas personas a su casa. En todas partes, en esta convención, donde quiera que había un grupo de oración, una célula de oración, una casa culto, se invitaban a los vecinos y se le predicaba y se le hacía el llamamiento, el plan Mateo, que por todas partes se estaba predicándole a todos los vecinos y amigos. Y todos, yo participé en ese evento y fue maravilloso la cantidad de personas que conocieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Como lo hizo Mateo, también nosotros lo podemos hacer. Todo esto estaban fuera del círculo de los fariseos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice al oír esto.
Cuando vieron el versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Si Jesús se sentó a la mesa con publicanos y pecadores, Él nos da el poder y la autoridad de podernos sentar con esas personas también y hablarles del Evangelio, hablarles de las buenas nuevas de salvación, porque están perdidos y necesitan el arrepentimiento y el perdón de sus pecados para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Es bueno que tengamos esto presente. En el caso de los fariseos, estos se sentían por encima de todos. El orgullo y el esplendor de sus ropas y sus filaterias, que la tenían aquí con textos bíblicos o aquí en el brazo, y ellos con toda su pompa por todas partes, luciendo su esplendor y su conocimiento. Tal vez hayan personas en esa condición y nos puedan criticar, pero nosotros estamos llamados a servir al Señor, a predicar a la gente que está allá afuera, a predicarle del Evangelio de la salvación que hay en Jesucristo. Estos invitados vinieron y se sentaron con Jesús. El único lugar donde hay esperanza es en Jesús. No es en Buda, no es en Confucio, no es en la ciencia cristiana, no es en los testigos de Jehová, no es en las falsas doctrinas, es en Jesucristo. Ahí está nuestra fortaleza, ahí estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Siéntate con Jesús y te sentarás en la gloria de la resurrección con Cristo. La condición de la necesidad de Mateo capítulo Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos, como muchas personas todavía en sus pecados, no se sienten enfermos, sino que estaban satisfechos en sí mismos. En el versículo 12 Jesús los oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que están buenos y sanos, déjalos. Los que no quieren escuchar el Evangelio, déjalos. Pero hay personas que sí están esperando para que nosotros le anunciemos el Evangelio y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús le dijo a aquellos fariseos: yo doy muestra de estos que están sentados conmigo a la mesa, que vienen a gustar conmigo de esta cena que han preparado, ¿verdad? Y le digo a los fariseos: vayan y aprendan el significado de estas palabras. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos, que tengamos compasión. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor quiere hacer descansar al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, a cualquier persona que usted se encuentre con ellos. Jesús quiere hacer descansar nuestras vidas en Él. Nosotros tenemos que descansar, no afanarnos, no preocuparnos, descansar en el Señor. En Él está la fortaleza de los siglos, y Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Es decir, que cuando escuchen la palabra del Señor, ellos van a seguir también, se van a levantar de donde están sentados. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos, pero se van a levantar en el nombre de Cristo. Se van a levantar en el nombre de Cristo de los pecados, porque están hundidos hasta los pelos y necesitan el arrepentimiento y el perdón de los pecados.
Jesús le dijo a los fariseos: vayan y aprendan el significado de estas palabras. Le dio una galleta sin mano a aquellos fariseos que se creían que se las sabían todas. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificio, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La salvación que Jesús obró en la vida de Mateo sirvió para animar a otros con su testimonio. Con nuestro testimonio estamos agradando al Señor y a la vez impactando en la vida de las personas que nos están viendo cada día. Ellos saben que nosotros somos cristianos. Ellos saben que nosotros venimos a la iglesia. Ellos saben que nosotros glorificamos al Señor. Todos lo saben, a veces saben más que los que están adentro. Para que vengan a Jesús, necesitan ver en nosotros que nosotros nos hemos levantado y estamos siguiendo al Señor. Al otro día Mateo no volvió de nuevo a donde estaba sentado, como había dicho anteriormente. No volvió a sentarse en el banco de los tributos públicos, sino que siguió a Jesús, comunicando el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Es un reto para toda nuestra congregación que nos levantemos y miremos al Señor y sigamos al Señor glorificándole en cada paso que demos. Dios les bendiga.